Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros estos 60 minutos de radio, con mucho archivo, pero fundamentalmente con mucho presente y con mucho futuro. Señor Fernando Piana, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Hoy con un programa también que tiene que ver con dos momentos distintos de la historia de la Argentina, bastante recientes, por cierto, pero que tienen el hilo conductor de el ataque a la condición humana, principalmente como es la Noche de los Lápices, en plena dictadura, y el atentado a la AMIA, también. Claro, sí. Y algo que no tiene tiempo, que es Julio Cortázar. No tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene edad, y es siempre interesante volver a Julio Cortázar, más allá de todo lo que se dijo. Aquí hay material muy interesante, todo resumido en esto. En todo momento en el cautiverio creo que cada uno encontraba distintas maneras de sobrevivir. La locura, la intolerancia, el odio irracional que se mantiene en la humanidad como una maldición bíblica, ha vuelto a elegir a la Argentina como blanco del terror. Está situado en otro tiempo, que puede ser el tiempo de los relojes o puede ser el tiempo de la esperanza. Archivo Nacional. No es un atributo de Archivo Nacional simplificar ciertas explicaciones para armar una especie de relato lineal sobre algunas cuestiones. Y uno puede decir Noche de los Lápices y boleto estudiantil, y parecería que con eso empezamos a cumplir con el porqué, con la causa, y en realidad la situación es más profunda, porque aquella pelea de los pibes en La Plata era parte de una pelea mucho más grande, bien estructural, que los había tenido a muchos de ellos, como a tantos estudiantes secundarios, como protagonistas de las tomas del 75, que era, el país estudiantil revelado ante ese lópez-reguismo que empezaba a asfixiar tanto al sistema terciario como al sistema secundario. Y esa pelea, la que los llevó a la muerte, tenía que ver con la pertenencia, con el enorme grado de pertenencia a los partidos políticos de entonces, y desde los centros de estudiantes, discutir desde liberación o dependencia hasta el boleto estudiantil. Por lo tanto, podemos hacer un anclaje fuerte en esa pelea, que es algo así como el último fotograma de una película muy larga, pero merece la memoria de estos compañeros, merece que seamos un poquitito más profundos y veamos allí a militantes, ¿no? Con mayúsculas. Yo creo que desde el pensamiento del terror hay varias cuestiones que ayudan a explicarles, ¿no?, a ellos la Noche de los Lápices, ¿no? Porque una tiene que ver con lo que sería sucedáneo de lo que venimos diciendo siempre, el tema de la última visión de la derecha argentina, que es el positivismo de principio de siglo. Esa cosa evolutiva ponía en plano de la dictadura del 76 que los hijos de los guerrilleros, como ellos le llamaban, más allá de que no hubo ni guerra ni guerrilla, sino una masacre de militantes y de argentinos, iban a ser contagiados por esa misma mirada. Estaban matando el futuro, básicamente, matando a los estudiantes de La Plata, torturándolos y mostrándole al mundo de lo que eran capaces de hacer. Y la otra estaba un poco antes. Siempre que se puede se recuerda que los archivos de la DIPA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, arrancaron en el año 56 con la teoría de Indochina, de la conquista de Francia o la guerra de Argelia, con la tortura,
Y con la investigación de lo último, algunos documentos de esa época hablan de investigaciones a chicos de 12 años que eran enviados a la Embajada de Cuba, de Yugoslavia, países socialistas, por entonces también, por sus maestras. Y se investigaba toda la línea, digamos, etaria a partir de ese chico, al pibe de 12 años, a los padres, a la maestra que lo envió y a la directora del colegio, ¿por qué no? Porque había... Y eran las clases de geografía, en realidad, que nos mandaban de chicos a buscar material a las embajadas. Pero ahí se mostraba que para ellos también un chico, o un... ¿Por qué no un chicos, no? Sí, Un pibe de 16 es un pibe, ¿no? Que todavía juega con un pibe. Eran pasibles de esa enfermedad que era el marxismo internacional. Uh-huh. Ahí hay dos explicaciones o dos posibles explicaciones que ayudan a entender la noche de los lápices más allá de la maquinaria del terror general o macro que se puede hablar, que era la dictadura militar que se venía cocinando desde antes de 1976. Para los más pibes hay noches que son simbólicas, como puede ser la de los lápices o la noche de las corbatas en Mar del Plata, cuando se llevaron a tantos abogados como hacía falta para terminar con el perfume de la ley de contrato de trabajo que había aparecido a comienzos de 1975. Pero tanto en aquella noche de los lápices, desaparición de estudiantes secundarios, como en la noche de las corbatas, desaparición de abogados laboralistas en Mar del Plata en 1977, utilicen como disparadores esas noches para entender que hubo muchas más. Por dar un solo ejemplo, el Comercial y Nacional de Vicente López tiene 14 desaparecidos. 14 desaparecidos. Y esto lo podemos multiplicar, ni hablar del Nacional Buenos Aires. Nacional Buenos Aires tiene la mayor cantidad de estudiantes desaparecidos de todos los colegios secundarios de la República Argentina. Lo que quiero decir con esto es, no nos quedemos con el dato simbólico, que por supuesto es algo así como la locomotora que tracciona a todas las demás historias por un montón de particularidades, pero detrás hay un infierno. El 16 de septiembre de los chicos de la noche de los lápices, el 16 de septiembre de aquel peronismo, y tal vez, aunque todos no lo veamos, haya un hilo conductor entre todo eso. Cristina Fernández de Kirchner, en La Plata, 2008, recuerdo de la noche de los lápices. Porque cuando en las sociedades no se respeta libremente la expresión de los otros, cuando se cree que solamente por tener una posición económica o una posición de élite hay que predominar o dominar al conjunto, creo que es ahí donde las sociedades comienzan a equivocarse, cuando pierden sus formas democráticas. Democracia no es solamente votar cada 2 o 4 años. Democracia es fundamentalmente aceptar al otro, con las diferencias, con los errores y con los aciertos. Por eso, este 16 de septiembre es un 16 de septiembre diferente, de optimismo, de alegría, de recuperación, de construcción, porque además, estoy segura, absolutamente segura, ellos querrían tener también un país como el que hoy empezamos a construir entre todos. Por estas cosas, por el acceso a la educación, por la movilidad social, porque la educación sea un derecho para todos y el trabajo también, es por lo que luchábamos. Y creo que siempre seguiremos luchando. El Tribunal Oral 1 de La Plata, que está juzgando a Miguel Echecolatz, realizó una inspección ocular en el destacamento de Arana, que funcionó como centro clandestino de torturas y de interrogatorios. 3 sobrevivientes de la noche de los lápices participaron del reconocimiento y pudieron ver los lugares donde fueron torturados. Gustavo Calotti, uno de ellos, nos relataba lo siguiente. Volví a reconocer la parte que percibí que nunca había visto, porque nunca la había visto, pero claro, en mi cabeza era como que estaba cambiado, como que yo entraba en la comisaría por ese lado y que estaba al frente, cuando en realidad entraban el vehículo
por detrás, y efectivamente volví a reconocer el mismo escalón, la misma celda en donde estuve, que me la imaginaba un poco más grande, pero que ahora realmente vi las verdaderas dimensiones, el baño y el patio donde estuvimos el 21 de septiembre, que nos sacan a todos porque ellos iban a limpiar la celda, ¿no? Eran palabras de Gustavo Calotti, quien estuvo detenido en el destacamento de Arana. Allí hoy el tribunal que está juzgando a Miguel Echecolat realizó una inspección ocular en el marco de este juicio que se lleva adelante en la ciudad de La Plata. Para Radio Nacional informó Rocío López desde Radio Provincia. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. ¿Qué le puedo decir? Mire, sí, esto es una cosa dantesca lo que ha sucedido hoy aquí. Supera hasta ahora nosotros evacuamos 3 fallecidos y otras 50 víctimas heridas. Bueno, y se sigue tratando de remover escombros. Son de las cosas más grandes fuera del territorio de Israel que ocurrieron en los últimos años. Con motivo del atentado terrorista a la AMIA y al pueblo argentino, ha de hacer uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. La locura, la intolerancia, el odio irracional que se mantiene en la humanidad como una maldición bíblica, ha vuelto a elegir a la Argentina como blanco del terror. Desde el atentado a la Embajada de Israel hasta ahora, hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio. Me dirijo a mis hermanos judíos diciéndoles que en el dolor yo también soy una víctima. Ha transmitido hasta aquí LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos un especial del atentado de la AMIA hecho por la radio pública. Archivo Nacional. Después del primer encuentro de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, puntualmente los que pertenecen al 18J, con Francisco en el Vaticano, a mí me quedó siempre la palabra de uno de ellos que planteaba que el Fino Palacios había sido el Astiz del caso AMIA, el tipo que se había acercado a ellos, que llegó a escribir un libro sobre el terrorismo internacional basado en su experiencia AMIA y que terminó siendo uno de los principales destructores de todas las pruebas de la verdad. Y en esa misma sintonía, ese familiar decía: seguramente cuando comience el juicio por el encubrimiento tendremos la posibilidad de encontrar un camino, pero ese camino, y volví a utilizar una metáfora que tenía que ver con el terrorismo de Estado, solamente va a comenzar a trazarse cuando aparezca un cilingo. Ya había un Astiz, que era el Fino Palacios, y ahora necesitaba un cilingo, el tipo que, al estilo de contar los vuelos de la muerte, bueno, rompa el pacto de silencio. Estamos metidos en ese tiempo, está desarrollándose un juicio que será muy largo, y en ese marco empezamos a recordar un atentado a la AMIA del cual, por supuesto, todavía estamos esperando la verdad. Sí, uno tiene los testimonios hasta propios, ¿no? A mí me había pasado que tenía que levantarme muy temprano para trabajar, estaba tomando el mate antes de salir y sentí desde un barrio lejano, a 20, 30 cuadras, cómo se movía la tierra, una explosión única, ¿no? Porque ni siquiera la de la embajada 2 años antes había sido tan potente como la del atentado a la AMIA, donde también se van a tener que dilucidar algunas cosas, ¿no? Porque esto que resurge y surge como la teoría de una explosión interna, la falta de encuentro de algunos materiales que den pruebas de la camioneta, y esto que decías vos, el camino cortado, ¿no? Porque hay como un camino cortado, uno ve el final, uno logra ver el final, pero le falta parte del camino, que son esas pruebas rotas, o esos testimonios faltantes, o ese topo que tiene que decir, no, mira, acá pasó tal cosa, y unir ese camino hasta decir, bueno, fueron estos, y no hubo una pista falsa. Estos fueron los responsables del atentado a la AMIA. Y yo creo que también tiene que ver con el entremezclamiento de la década que vivíamos, ¿no? El año 94 era el medio o el centro del menemismo, el centro de la década neoliberal en democracia, y me parece que eso no
no desarregla, digamos, algo que entonaba con esa época, ¿no? Así que me parece que es un 3 puntos suspensivos. Todavía está abierto, por suerte está abierto, ¿no? Porque algún topo va a tener que aparecer, como si vos, algún cilingo va a tener que aparecer para contar la parte o unir la parte de esos dos caminos que faltan. Hay un montón de historias que están, yo no sé si sepultadas, pero sí silenciadas, y que son caminos paralelos a la historia oficial. Uno siempre recomienda la investigación de Horacio Lutzky, hecha desde adentro, desde el seno de la militancia política de la comunidad judía, que se llama Brindando sobre los escombros, que recoge ese título de una cena donde la Daya y la Amia homenajean al Fino Palacios y están todos brindando con él. Uno, metiéndose en las páginas del libro de Lutzky, no termina de entender si allí hubo engaño, complicidad o qué. Y cuando llegás al final, encontrás un hilo conductor que le explica muy bien y que de alguna manera enlaza a lo que fue la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, el tráfico de armas a Croacia y la AMIA. Historias que todavía, por supuesto, hay que terminar de anudar, ¿no? Que hay que terminar de sellar ese puente y ese hilo conductor. Para eso, el juicio por el encubrimiento. Los audios del tema AMIA son las sensaciones que aparecen en primer lugar, ¿no? Son las sensaciones epidérmicas. Algunas serán excusas, otras serán causas, otras serán discursos de ocasión, pero todas las voces que vamos a escuchar son voces de reacción primera. Es intenso el movimiento aquí de las ambulancias del SAME. Diego Colombres y Gabriel Galard, Radio del Plata, 18 de julio de 1994. Son 20 heridos los que han ingresado al Hospital Ramos Mejía. Hay 2 muertos que no han sido identificadas. Y bueno, esta es la nómina completa, escuchamos. Doctor Eugenio Pérez. Eugenio Pérez, al cargo del... asesor acá en la dirección. Dígame. Bueno, tenemos a Godoy Rubén Antonio, 46 años, heridas cortantes varias, dado de alta. Cardoso Rodolfo, 25 años, masculino, todavía no tenemos diagnóstico. Díaz Teresa, 43 años, femenino, traumatismo de cráneo. Bordar Sergio, 42 años, masculino, politraumatismo, heridas cortantes. Andrada Jorge, de 32 años, masculino, politraumatismo. Galán Gustavo, 22 años, masculino, heridas cortantes. Barreto Cristian, 14 años, politraumatismo. Villagra Felicita, 59 años, politraumatismo con heridas cortantes. Galán Eleuterio, 25 años, herida cortante en pierna. Lupiski Horacio, heridas cortantes en cráneo. Lapidus Fanny, heridas múltiples, se encuentra en quirófano. Gritti Arturo, 72 años, herida cortante en cuero cabelludo y rodillas. Dragoviski Horacio, 57 años, herida cortante en mano y cara. Medina Eleonor, 50 años, herida cortante en cara y cuello. Barón Edmundo, herida cortante en cara, fue dado de alta. Paredes Mirta, 22 años, herida cortante en pie derecho. Finkelberg Marta, herida cortante en cuero cabelludo. Y tenemos 2 NN, uno de 60 años, femenino, y uno de 30 años, masculino, fallecidos. ¿Están necesitando elementos aquí, sangre? Por el momento no. Cualquier cosa que necesitemos ya le vamos a dar a conocer. Muy bien, entonces está la situación aquí en el Hospital Ramos Mejía. Siguen llegando las ambulancias del SAME. En un minuto más vamos a actualizar la nueva cantidad de heridos. Doctor Rucauf, nos está usted escuchando. Bueno, no puedo decir buen día, realmente. No, yo tampoco le puedo decir buen día, estamos todos Qué aquí. día terrible, ¿no? Mónica Gutiérrez hablando por Radio del Plata con Carlos Rucauf y con Peluso de Defensa Civil el 18 de julio del 94. Sí, no sé qué información ha recibido usted por la vía de gobierno. Bueno, yo hablé naturalmente con el presidente a primera hora en cuanto nos enteramos del tema, y lo que hay es las medidas que ustedes ya conocerán de cierre de fronteras y puesta en alerta de todo el mundo, ¿no? Ahora, después que un drama así ocurre, seguramente va a venir todas las preguntas que uno se tiene que hacer sobre una locura homicida de esta característica. Acá estábamos justamente, yo estoy en las Naciones Unidas, en una reunión preparatoria de la conferencia de población, donde estamos discutiendo todo lo que son las políticas de defensa de la vida, y en el medio de esto aparece esta muestra demencial
asesina, ¿no? Recién estábamos en diálogo con Jerusalén, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tratábamos de formularnos una pregunta a la que, bueno, obviamente solo conjeturas hoy por hoy podrían dar respuestas. ¿Por qué Buenos Aires sería el sitio elegido para llevar adelante el segundo atentado más grande, más grave en décadas fuera del Estado de Israel? ¿Por qué sería Buenos Aires? La verdad que yo no tengo una respuesta a su pregunta. Hay algunos homicidas que tienen tanto odio que lo pueden expresar en cualquier lugar, ¿no? Además, hacerlo en una mutual es aún más terrible, ¿no? En un lugar donde se va a buscar la defensa aún más de la vida. Ministro, si quiere y si le interesa, ahí hay un móvil con el doctor Peluso que está en el lugar de los hechos, que no le podría describir lo que son en este momento porque no habría palabras. No sé si usted quiere escuchar. Imagino, recién me contaba Iribarne, que estuvo en el lugar de los hechos, mi viceministro, y me decía que era algo realmente desgarrador. Hermanas y hermanos de mi patria. 2 días después del atentado, Carlos Saúl Menem. Todos hemos sido golpeados. La locura, la intolerancia, el odio irracional que se mantiene en la humanidad como una maldición bíblica ha vuelto a elegir a la Argentina como blanco del terror. Todos nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la Argentina, una tierra de paz, una tierra donde la integración social y racial constituye uno de nuestros orgullos, fue señalada otra vez para ser regada con sangre de inocentes? La misma pregunta nos hacíamos hace 2 años frente a la misma barbarie. ¿Por qué? ¿Cuántos detenidos? Son 5 detenidos. 5 detenidos. Cacho Fontana, hablando por Radio Nacional con el juez federal Mario Doy sobre la detención de ciudadanos libaneses en El Dorado, en Misiones, en septiembre del 94. ¿La nacionalidad? Son libaneses, 2 libaneses que llegaban de ese país, 2 libaneses nacionalizados brasileños y un libanés residente en Ciudad del Este, Paraguay. ¿Que estaban en el límite de nuestro país? ¿Venían hacia nuestro país o estaban en la...? Los libaneses venían de Beirut, vía San Pablo, Iguazú, Puerto Iguazú, ¿no es cierto? Y ahí lo esperaban los libaneses residentes en Brasil y Ciudad del Este, a los efectos de trasladarlo a Ciudad del Este. Reitero, su señoría, ¿qué es lo que hace prever que estos detenidos hayan tenido vinculación con el reciente atentado a la Bueno, eso tendrá que valorarlo el juez que tiene la causa, el doctor Galeano. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Ay, naray, ay, naray, ay, ay, naray.
la misión. Un silencio sepulcral. Esa virgen se la obsequié a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal. Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aún lo que pasó, Dios por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, dijo con firmeza el santo juez, con el indio hereje a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego. No habrá piedad, no habrá piedad. Se escondió. Frío intenso en la misión. Un silencio sepulcral. Ramón en las llamas, el monje lloró. Sabía bien por qué lo hizo Ramón. Lo hizo para bendecir la tierra. Pedir por la siembra cosecha buena. Las hierbas secas serán para protegerla. Iorio y Flavio, de peso argento, Ramón el indio hereje. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. Podemos, qué sé yo, recurrir a un montón de historias ya contadas para definir a este tipo, pero la verdad que tengo ganas de poder hacerlo de esta manera porque me parece que muestra una cara que, si bien también ya conocemos, termina de redondear al personaje. Alguna vez contó Cases Camarero, Pedro Cases Camarero, hombre del ERP, sobreviviente de Trelew, que estando preso en Devoto, 1973, principios de 1973, a las 2 de la mañana golpearon la puerta de la cárcel, un tipo que estaba muy apurado porque tenía un vuelo que lo llevaba otra vez a Francia dentro de 4 o 5 horas, y pidió hablar con él y con Paco Urondo. Era Julio Cortázar. Los sentó a los dos en una mesa. Imagínate esto, 2 de la mañana, sí. Cárcel de Devoto, y el tipo saca de un bolso una pila de billetes y los pone arriba y dice: para ustedes. ¿Y qué es esto? Son las regalías del libro de Manuel. Yo le escribí para esto, para donar las regalías a los presos políticos. Y entonces en ese momento se da una especie de típica discusión setentista de ese momento, que tiene que ver con la ética. ¿Qué hacemos con eso? Y fue tal la discusión
que Julio Cortázar los miró a los dos y dijo: esto no se soluciona más. No. Agarró el bolso y volvió a Francia. Pero ahí estaba el hombre que desde hacía un rato bastante largo había entregado gran parte de su literatura, de lo que significaba su persona en el mundo literario, su apellido, su nombre, a una causa que había que militarla, porque había que ponerle el cuerpo, porque se pagaba con la vida. Pero ahí estaba el tipo, cumpliendo con su promesa, que está escrita en el propio libro de Manuel. Vos ahí te encontrás con que él sienta la promesa. Bueno, era ese tipo del que vamos a hablar ahora. Sí, porque Cortázar, y es una opinión humildemente personal, es para mí como un vínculo con la literatura universal, porque no solo se puede entrar de distintas edades, y a veces no te permite entrar porque leer Rayuela no es fácil, digamos, ese libro de doble vía. Muchos lo han abandonado por cierta abulia con el libro y otros se han abrazado 150 veces a la doble lectura. Pero digo que se le puede entrar de distintas edades y de distintos lugares. A mí particularmente también me atrae el tema del boxeo. Así como Toro Salvaje cambió la forma de filmar el boxeo, eso está dicho incluso por los mismos directores de televisión, me parece que su mirada sobre el box en su cuento también cambia la forma de entender el boxeo, o por lo menos agrega un capítulo más a la forma de entender el boxeo, contado también por Carol Joyce Oates en un libro sobre de extrañamiento, se llama El boxeo, mirado desde una lejanía que es tan cercana, ¿no? Porque es muy gracioso ver cómo esta mujer interpreta las sudaderas y los agarres de los boxeadores, etcétera, con la cercanía que trabaja Julio Cortázar con el tema del box. Me parece que ese también es una forma de entrar, o libros laterales como queríamos tanto a Glenda, ¿no? Que no son parte de ese universo rayueliano que nos presenta muchas veces la industria también, ¿por qué no? Y también enamora, ¿no? Sí. Sobre él y el boxeo, bueno, recordar aparte de lo que vos estás citando, que básicamente tiene anclaje en Torito, ¿no? Ese cuento tan entrañable. La crónica que hizo en 1974 para el Gráfico de Monzón, Mantequilla, Nápoles, que es una joya periodística que por suerte hoy la googleás, la encontrás y te podés apropiar de ella, porque es una clase de periodismo, ¿no? Su amor por el box, pero además su amor por describir. El tipo lo que te genera es que en muy pocos minutos vos vivís esa noche. Esa noche en una carpa parisina, con tanta expectativa, con dos estilos boxísticos frente a frente, dos estilos de vida también. Bueno, el tipo lo resume en una nota para el Gráfico, ¿no? Que también eso deja mucha tela para cortar. El Gráfico será 2 años después un apéndice de la dictadura, y en ese momento de democracia abría sus puertas para que Cortázar escribiera semejante nota. También tiene ese datito como valor agregado para poder leerlo con mucha, a esta altura, con mucha ternura, ¿no? Sí, es muy interesante. ¿Por qué cito a Carol Joyce Oates o podríamos hablar de Norman Mailer u otros amantes del boxeo? Porque más allá de la pasión que los unía, no a Carol Joyce Oates, pero sí a los otros, la pasión que los unía con el deporte, hay un cierto extrañamiento en ese relato boxístico. Hay lo mismo de Richard Sennett, hace poco, el sociólogo norteamericano, marxista él, sacó un libro sobre boxeo, porque es un amante de boxeo básicamente, pero además de extrañamiento hay cierta admiración por subir a un ring, hacer como un Ringo Bonavena, te sacan el banquito y estás solo frente al otro, y esa forma de lucha para ganarse la vida. Me parece que todos esos condimentos están escritos ahí por Julio Cortázar. En esta crónica también que vos citás del Gráfico aparece también esta cosa de soy amante del boxeo, pero no soy boxeador, no soy parte del círculo boxístico. Entonces hay como un retiro físico de ese lugar para observar y contar, ¿no? Sí. Cerramos con una pequeña anécdota, así como abrimos con una historia. Una noche también de exilio parisino de Tata Cedrón, lo acompaña Cortázar a un restaurante de los suburbios, y en una mesa pispean que hay 2 o 3 tipos que forman parte del Centro Piloto de París, el grupo de represores
que había mandado Macera para armar una especie de segunda embajada argentina y que opere con dotes de contrainteligencia a la campaña contra la República Argentina que estaban montando exiliados y europeos solidarizándose con su trabajo. Y terminaron a las piñas hasta en la cocina del restaurante. Era ese tipo, ¿no? De carne y hueso. El mundo fantástico de Julio Cortázar. La escritura de Cortázar necesita de las ciudades, su movimiento, los rostros desconocidos, ese lugar público donde uno puede ser otro. Julio Cortázar cuenta cómo su dicción deficiente le jugó una mala pasada en su primer trabajo en Francia. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco. Y eso me costó el empleo. Silvia Zaita, de la Universidad de Buenos Aires, explica cómo incorporó Julio Cortázar a París en la literatura fantástica. El mundo fantástico de Julio Cortázar, un retrato hecho por la radio pública. En Cortázar siempre se va a presentar un mundo dividido en dos. Siempre hay una aquí y una allá, que puede ser Buenos Aires y París, que puede ser la cultura de lo letrado y la cultura de lo popular, que en la literatura de Cortázar se va a resolver con una figura que comienza a perfilarse en el otro cielo, pero que después va a aparecer en toda su narrativa, que es la del pasaje, es decir, una posibilidad ficcional, y acá nuevamente hay un uso del género fantástico en la resolución de estas tramas, un pasaje que permita pasar de un lado a otro. Esto es lo que aparece en Rayuela, y ahí está en la figura de la tabla que une a los dos personajes al final, a Talita y a Horacio Olivera, esta posibilidad de pasar de un mundo a otro. En el otro cielo, esta posibilidad de entrar por el pasaje Güemes en Buenos Aires y salir en las galerías de París. Desde su primer libro de cuentos hasta el último, Deshoras, publicado un año antes de su muerte, Julio Cortázar insiste en cruzar de un lado al otro de la realidad. Esos 8 cuentos están reflejando situaciones en que la realidad se desdobla de una manera o de otra. Es decir, una parte de lo que sucede está situado en un tiempo y la otra parte está situado en otro tiempo, que puede ser el tiempo de los relojes o puede ser el tiempo de la esperanza. Con los ojos cerrados y apuntando con el índice el plano del subte, elegía una estación al azar. Julio Cortázar conoció así París, jugando, recorriéndola. Él decía que el hombre que baja al subte no es el mismo que vuelve a la superficie. El mismo Julio Cortázar habla de su enamoramiento de París. Mi relación con París, bueno, está mal autocitarse, pero yo debería remitir a quienes oyen esto a la primera parte de un libro como Rayuela y a muchos cuentos. Es decir, es un contacto de raíz profundamente mágica. Mi conexión con París fue, y eso se nota también en mucho de lo que he escrito, fue por un lado una conexión poética, una vinculación poética, y por otro una vinculación metafísica, y en ese sentido sí, hay un cierto descubrimiento de esencias que yo hice aquí y que no había hecho en ningún otro lado. Finalmente, mi relación con París, yo creo que ha sido siempre una relación erótica. Yo creo que París es la mujer de mi vida. En 1963, apenas publicada Rayuela, la novela se convierte en un éxito inmediato. Europa y Estados Unidos comienzan su idilio con la literatura latinoamericana. Rayuela está de moda.
Las mujeres se visten como la maga, se multiplican los ciclos de cine soviético y en los cafés porteños se debate el libro capítulo por capítulo. Rayuela es novedosa, transcurre entre Buenos Aires y París y ofrece dos formas de leerla, una lineal y otra indicada por el autor, quien marca un recorrido a través de capítulos salteados. Rayuela es un libro sagrado en los 70. Criticarlo es casi una herejía, aunque la escritora Liliana Hecker se animó a hacerlo. Realmente yo decía que no era cierto eso de que Cortázar dejaba en libertad al lector, porque al fin y al cabo estaba imponiendo un orden. Si uno dice, el lector que lee el libro como yo quiero, con este orden de capítulos que era totalmente impuesto, es el lector macho, y en cambio el que lee el libro secuencialmente es el lector hembra, sin duda está imponiendo un tipo de lectura, incluso está imponiéndola de una manera más, como te diría, más tramposa y más impositiva que, digamos, Cervantes con el Quijote. Un escritor publica un libro, digamos, publica el Quijote y se arriesga a que cualquiera empiece a leerlo por la mitad o por donde quiera, porque esa es la verdadera libertad del lector. Julio Cortázar nunca volvió a vivir en la Argentina. Murió en París en 1984. Pero toda su obra la escribió en castellano. Es más, en argentino. Estamos presentando El Mundo Fantástico de Julio Cortázar. Nos vamos, fueron 60 minutos donde reunimos casi medio siglo de historia argentina a través de una paleta de colores, bueno, muy variada. Sí, como siempre la invitación a que si sos un soñador nocturno escuches de 1 a 2 los lunes el programa por la M870. Si no tenés la oportunidad, tenés la revancha para escucharlo vía Facebook, en Archivo Nacional, nuestra cuenta. Ahí tenés colgados este programa y muchos más que albergan las joyas de la radio pública. Mica Polak en la producción, Diego Rosato en la edición y en la grabación Nacho Guglielmi. Te esperamos la próxima. Un abrazo. Archivo Nacional.